CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, nos acompaña en la entrevista en línea en este miércoles 1 de junio de 2011. Saludos a quienes están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos miran a las 9 de la noche en canal 25 y 95 en cable de Tigo, y un saludo también a los radioescuchas que nos escuchan justamente a través del grupo Dutriz Radio, GD Radio. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este día es propicio para hacer un análisis a profundidad de los 2 años de gestión de la administración del presidente Funes y el FMLN. Hay temas esenciales en la reflexión: el estado de la economía familiar y nacional, la inseguridad y el escenario electoral que se anticipa para 2012 a la luz de las últimas encuestas de opinión pública. Está con nosotros en nuestros estudios Oscar Godoy, un reconocido politólogo de nuestro país. Oscar, bienvenido. Buenos días, William. Gusto. Es un placer. Bueno, Oscar, para comenzar, veamos rápidamente, 2 años, ¿qué se puede ubicar en términos positivos? Bueno, en términos positivos yo no rescato mucho, ¿verdad? Porque la verdad es que en los últimos 2 años la incertidumbre y la crisis de las familias salvadoreñas se ha agudizado en una medida en que no esperábamos, ¿verdad? Al principio de este gobierno nosotros creíamos que a 2-3 años se había revertido el principal problema de El Salvador, que es la economía y la seguridad, pero lo que tenemos a 2 años es lo contrario. Eso tiene que ver con las expectativas sobre un gobierno que ofreció cambio. Claro. O el tema de la esperanza. Recordemos que lo que más se exaltó en ese periodo electoral fue la esperanza y la promesa de un cambio en sentido positivo. ¿Ha habido cambios en El Salvador? Sí. Cambios, pero en sentido negativo, ya que se ha deteriorado la calidad de vida de los salvadoreños. Hemos visto cómo se están desplazando grandes conglomerados de clases medias, ¿verdad?, a condiciones de pobreza, y grupos familiares que estaban en ascenso en su economía y en su modo de vida también han visto estancado ese propósito. No digamos las clases que siempre han estado vulneradas, ¿verdad?, que son las que reciben con fuerza ese impacto de la mala economía, y directamente son los que son asaltados en el bus, en la calle, los que pagan extorsiones, etcétera. Perfecto. Hay 2 temas esenciales y los demuestran las encuestas de opinión pública, que tiene que ver con el tema de seguridad pública y también el tema de economía. Vámonos por la parte de la economía. Usted decía que hay conglomerados que han sido afectados, impactados directamente. ¿Usted cree que en la franja de cómo ubicamos a las personas en su condición de económica ha habido desplazamientos? O sea, que haya sectores específicos, como algunos economistas sostienen, que las clases medias, por ejemplo, la clase media ha sido la más afectada en medio de esta situación? Sí, definitivamente. Recordemos que la clase media, que tanto cuesta construirla en sociedades latinoamericanas, que se había en alguna medida consolidado en los últimos 15, 20 años, 25 años, es la que está recibiendo un impacto directo, porque es la clase media que compra gasolina, que usa tarjetas de crédito, etcétera, y que hoy es la que está siendo llevada en muchos casos a condiciones de bancarrota, ¿verdad? Bloques de clases medias en condiciones de bancarrota familiar. ¿Qué implica bancarrota familiar, verdad? Es una falta de capacidad de responder a un estilo de vida propio del esfuerzo del trabajo del profesional, del abogado, del auditor, del administrador de empresas, del economista, del ingeniero, que han hecho una fuerte inversión en educación y que esta no se ve compensada hoy porque la economía no les permite acceso a oportunidades de ingresos que sean dignas para lo que lograron prepararse. Y son los que también, en alguna medida, en economías sanas, son los que avanzan y que terminan invirtiendo, que terminan como empresarios, que terminan generando empleo. Ese bloque está desacelerado. Ese bloque está cayendo en su condición de modo de vida. Ese es el bloque que se está empobreciendo aceleradamente. Acompañado, obviamente, por los pobres de siempre, ¿verdad? Los pobres que siempre tienden a buscar oportunidades para ascender y subir en la escala, y son los que también están estancados. Ahora, la clase media es importantísima para el desarrollo, el desempeño de una economía, está claro, Sí. Pero también tiene un fuerte nivel de incidencia en términos políticos o electorales, ¿no? Sí. Porque si nos retrotraemos un poco a lo que pasó en 2009,
uno pensaría que la clase media, por ejemplo, tuvo una incidencia directa sobre el resultado electoral de entonces. Es que ese es un segmento importante en todos los sentidos. Y en el sentido electoral es el bloque que define, ¿verdad? Que define hacia dónde se resuelven las decisiones electorales. En el caso del actual gobierno, la clase media fue fundamental, ¿verdad? Esa cantidad de votos que se desplazó de la derecha y votó por la izquierda y que hoy están arrepentidos mucho, ¿verdad? Eso es un bloque que obviamente hoy tiene un descontento terrible. O sea, claro, es una clase media que tiene muchas expectativas. Obviamente, cada vez más a pensar en la superación, ¿no? Sí. Entonces, cuando le dan el voto al FMLN, en todo esto de la promesa del cambio a un presidente como Mauricio Funes, es porque esperaban crecer más. Obviamente, ¿verdad? Porque esperaban muchos que estaban comenzando a entrar en ese segmento, esperaban consolidarse. Y los que ya estaban consolidados estaban esperando movilizarse a un estrato económico y social un poco más arriba, ¿verdad? Recordemos que en economías sanas, como repito, las clases medias tienden a generar un nivel de vida que los vuelve proclive, ¿verdad? O fácilmente acceden a condiciones de liderazgo, por ejemplo, en empresas, liderazgo en la sociedad civil misma, liderazgo en partidos, etcétera. Pero cuando se frena el impulso de esa fuerza, ¿verdad? Los regímenes también se ponen en riesgo, junto con las mayorías populares. Hablaremos de este punto más adelante porque creo que está muy relacionado directamente entonces sobre cómo se están moviendo las encuestas, los indicadores de las encuestas a menos de un año de las elecciones de 2012 y por la incidencia que esto pueda tener, o sea, correcto, para que hablemos en términos de proyección, pero cuando regresemos, después de la pausa me interesa que hablemos un poco sobre cómo se observa la evolución o más bien el posicionamiento de ciertos sectores sindicales en nuestro país respecto de este gobierno. Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Bueno, ayer a través del Facebook, de la red social Facebook, invitamos a nuestros cibernautas, a nuestros seguidores en Facebook, a que dieran su opinión en torno a los 2 años de gobierno de la administración del presidente Funes y el FMLN. Voy a leer un par de comentarios rápidos, los voy a ir evacuando a medida vayamos avanzando. Pero bueno, Oscar, le leo rápido. Alex Orto dice, le doy un 0, especialmente si se toma en consideración que Estados Unidos, la China y la Unión Europea le han metido billones de dólares a la economía global para que el mundo salga de esa recesión mundial. Todo ese dinero, dice, tiene que ayudar a El Salvador, pero nada que ver. Carlos Rodríguez dice, ha costado mucho por lo visto, ya que la gente aún no ve palpablemente los resultados. El cambio en la forma de administrar ha cambiado, pero vemos muchos vacíos en los cuales tienen que enfocarse principalmente en la economía, sobre todo en la búsqueda de oportunidades para que se generen más empleos. Figueroa dice, creo que hasta es una locura encuestar lo que no se puede contar. Es un 0, mi amigo William. Bueno, de ahí tenemos a Joel Turcio, dice 12.9 personas asesinadas por día. Narcotráfico y lavado de dinero fuera de control, caída del 79% de la inversión extranjera, gasolina, canasta básica, alimentos y medicinas por las nubes, hospitales y la educación con los mismos problemas de siempre, comunas de partidos opuestos con 0 apoyo de parte del gobierno central. Creo que es hasta cómico tratar de buscar un numeral tan bajo que califique adecuadamente a este gobierno. Cierro con Nelson Ortega, dice, venimos de una economía tirada por los suelos. Para este gobierno ha sido casi imposible sacar a este país del hoyo donde Arena nos metió. Hoy muchos juzgan solamente porque no es un partido el que gobierna o
los que ellos creen que estábamos bien, o porque dicen no son, o porque no son de sus ideales. Muchos nos decimos capitalistas y no tenemos ni 5, pero vemos la paja en el ojo ajeno y viendo que estos están tratando de sacar adelante a ese país y a este pueblo que siempre he visto desde menos. Y para eso, señores de Arena, dice, todos los salvadoreños solamente somos unos piricuacos que los manteníamos. Pero espero un día, dice, abran los ojos y vean más allá de 5 dedos de sus manos y comencemos a buscar soluciones para que este país salga adelante. Voy a ir evacuando a medida avancemos en la entrevista con las opiniones porque son muchas. Oscar, la opinión sobre esto. Bueno, en resumen, lo que la gente está diciendo es que este gobierno ha sido incapaz. Es la capacidad la que se está cuestionando. Si revisamos, por ejemplo, al principio de este gobierno, el gran temor que había en la gente era la ideologización extrema que pudiera darse en el gobierno, ¿verdad? Un gobierno que se coloradeara tanto que se desfundamentara en su contenido de institución civil y se convirtiera en un aparato de partido. Ese era un gran temor al principio. A 2 años después, lo que la gente nos está diciendo en esa encuesta Facebook es que lo que está cuestionado es la capacidad. Y eso es lo que uno percibe, ¿verdad? Cuando se ve en las instituciones públicas, la incapacidad del aparato de gobierno para caminar es visible a cualquier ojo simple. Y esto es lógico porque, y aquí es donde hay que hacer un llamado al presidente y hay que hacer un llamado también al partido. Es cierto que el partido tiene derecho a estar en las instituciones y es cierto que el presidente tiene derecho a decidir a quién pone, pero estos derechos deberían unirse a criterios de capacidad, ¿verdad? Pero haber desmontado, por ejemplo, el aparato de cuadros técnicos de todos los ministerios y haberlo rellenado con gente con poca instrucción y con poca capacidad para entender procesos de gobierno y para entender procesos de Estado, eso es lo que está creando este problema. Dinero hay suficiente y este gobierno es uno de los que más dinero ha tenido en lo que va de la historia del país. Pero el problema de saber decidir, saber acelerar procesos, saber cumplir procedimientos, a estas alturas se tendría, por ejemplo, el presupuesto del gobierno ejecutado a un mayor porcentaje del que está. Bueno, de hecho, en términos de ejecución presupuestaria, el presidente lo admitía y decía que iban a revisar qué era lo que estaba pasando, si era un problema de burocracia o era un problema de las personas. Bueno, qué importante que ya hay un reconocimiento al menos de un problema, y es ese. Sí. Pero el asunto es que, por ejemplo, instituciones claves, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el año pasado fue uno de los que tuvo menos ejecución presupuestaria. Entonces, ahí es donde vienen tantas interrogantes, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué el dinero está pero no se ha podido ejecutar? ¿Qué es lo que entorpece la ejecución? Sí, es la capacidad. La capacidad de los liderazgos y los cuadros intermedios de las instituciones que no están comprendiendo el fenómeno mismo al que tienen que responder, en este caso la economía o la inseguridad, y que al mismo tiempo no tienen las destrezas técnicas. Yo pregunto, ¿cuáles son las destrezas técnicas de algunos funcionarios de este país, verdad? ¿Cuáles son las credenciales técnicas, por ejemplo, del ministro de Seguridad? Cuando uno hace esas preguntas, no hay respuesta. Ahora, lamentablemente para los salvadoreños tenemos que acostumbrarnos y resignarnos porque en gobiernos eficientes, cuando hay un mal ministro, un mal director, un mal secretario, simplemente se destituye, ¿verdad? Porque no es contra la persona, es contra la capacidad. Y se contrata al que tiene capacidad. Y gente en este país con capacidad para gobernar, para dirigir ministerios, hay un montón. Pero el problema es que el presidente no tiene la fuerza política suficiente para destituir este tipo de funcionarios. Por muy incapaces que sean, por muy inoperantes que sean, por muy ineficientes que sean, el presidente no tiene la fuerza política, aunque tiene la potestad legal. Tiene la potestad legal de quitar, pero no vamos a ver a un presidente quitando altos cuadros dirigentes del FMLN que están haciendo un mal gobierno en las instituciones. No vamos a ver eso. Claro. Porque ese es un coto del FMLN, en este caso. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos otra pausa y volvemos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Nos dice Samuel, nos escribe desde San Salvador: solo el que no quiere ver no ve el logro que hasta la fecha se ha obtenido, tomando en cuenta en qué condiciones fue recibido el país. Bueno, esa es una opinión respecto de lo que estamos conversando, Oscar. Me interesa introducir ahora en este segmento también el elemento de, por ejemplo, en los últimos días hemos visto un acelerado crecimiento de las expresiones de los sindicalistas, de los grupos sindicales en el país. Ayer prácticamente habían cerca de 10, si no mal recuerdo el dato, 10 hospitales de la red pública que estaban en paro de labores, y bueno, eso se ha acentuado en los últimos días. Se ha puesto en el centro otra vez el tema de desabastecimiento de medicinas. ¿Qué es lo que estará pasando en la relación entonces ahora de la clase sindical del país? No de toda, obviamente, pero de ese segmento que está protestando ahora respecto del gobierno del presidente Funes. Bueno, recordemos que la izquierda tiene diferentes expresiones, ¿verdad? Hay una izquierda que es más institucional y más lo que yo llamo la izquierda burócrata, ¿verdad? Que es la que está ahora a cargo de las instituciones. Pero hay también una izquierda que no es burócrata, pero está en la burocracia de las instituciones, como por ejemplo el Seguro Social, el Ministerio de Salud, etcétera. Y hay una izquierda que está totalmente marginada, en este caso, de los beneficios que genera el gobierno. Entonces, esta izquierda así descompuesta, hay alguna que no está satisfecha, ¿verdad?, respecto a lo que esperaban, porque también yo recordaba a unos sindicalistas antes de las elecciones, recién ganadas las elecciones, que decía: hoy nos van a tener como reyes, decía. Nos van a tratar mejor, nos van a aumentar el sueldo, nos van a dar mejores prestaciones. O sea, también los sindicalistas, muchos pensaron que un gobierno de izquierda podía generarle a ellos unos beneficios directos increíbles. Así también lo oí decir de docentes, ¿verdad?, que están agremiados, que decían: vamos a ser los niños de este gobierno. Sin embargo, todo eso tampoco ocurrió. Y obviamente hay descontento en ese sector, que también tiene sus demandas, ¿verdad?, sus demandas particulares como gremios, y que necesitan luchar para reivindicarlas. Porque usted ve un deterioro en esas relaciones muy armoniosas que se tenían en el pasado. Si nos vamos, no sé si se puede marcar un antes y después, 2009, por ejemplo. Sí, hay un deterioro, porque por lo menos antes del 2009 la gente sabía que había un régimen adverso a ellos y no podían esperar mucho. Pero a partir del 2009 ellos creyeron que había un régimen amigo, un régimen al cual podían presentarle sus demandas y sus plataformas reivindicativas, ¿verdad? Pero que no se les ha cumplido tampoco. Al gobierno anterior le podían reconocer que no las iba a cumplir, pero de este sí esperaban que les cumpliera. Y eso también genera una frustración en los gremios. Y la frustración, como ya bien se sabe, puede generar conatos de violencia, ¿verdad? Que la expresión de calle, por ejemplo, que es una violencia contra la ciudadanía, también la vamos a ver. Pero estas expresiones de algunos sindicatos no tienen nada que ver con el posicionamiento de la tendencia revolucionaria, ¿o también está influido por eso? Está influido porque recordemos que tendencia revolucionaria es la que logra agrupar a esas disidencias de la izquierda que se vuelve más suave, ¿verdad? De esa fuerza de izquierda disidente que sigue pujando por un proyecto revolucionario, por una inclusión y una incorporación de sus cuadros históricos, etcétera, logra encontrar un espacio en la tendencia revolucionaria, en el movimiento de democracia participativa, ¿verdad? Porque es la que les retoma su planteamiento y lo convierte en discurso ideológico, ¿verdad?
y sirve para movilizar también en este escenario tan convulso. Ahora, ¿usted cree que estos grupos sindicales se mantengan en ese mismo comportamiento, en esa misma actitud, o se vayan alejando más todavía del actual gobierno o en la relación con el FMLN, por ejemplo? Aquí hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que hemos entrado ya al escenario electoral. Hemos entrado a esa coyuntura, y en esa coyuntura a veces el no tener partido deja a la gente como descubierta o desprotegida. Entonces, en el sistema en que estamos ante un posible bipartidismo, esta gente puede ser que se aleje del gobierno, ¿verdad? Pero se puede acercar al partido, ¿verdad? En términos electorales, porque la gente vota, tiene comportamiento político de izquierda, etcétera, y necesita ese escenario para ejercerlo, ¿verdad? Distanciarse un poco del gobierno, pero también volverse a meter a la dinámica electoral, que es lo que nos pasa a todos los salvadoreños, que estamos descontentos, sin embargo, a la hora de votar, votamos, ¿verdad? Y muchas veces votamos por los mismos, que es lo más terrible en esto, ¿no? Claro, quiero recordarles que al cierre de la entrevista vamos a dar a conocer el resultado de una encuesta que hemos hecho a través de Facebook. Preguntamos cómo califica los 2 años de gestión de la administración Funes, y ahí damos 4 opciones: mala, buena, regular, excelente, o a la inversa, excelente, regular, buena y mala. Están ahí las opciones para que ustedes puedan votar, y al cierre pues les vamos a leer cuáles son los resultados. Óscar, pero entonces, ¿puede ser normal lo que está ocurriendo en esas relaciones del actual gobierno con estos grupos sindicales, con otros actores sociales en el país? Esas expresiones tienen que ver también con el resultado de la crisis económica, con el resultado de todo ese tipo de demandas insatisfechas. Sí, es normal, ¿verdad? La diferencia está en que el ciudadano común no sale a la calle a manifestarse, ¿verdad? Porque no tiene estructuras que le faciliten ese tipo de expresión, ¿verdad? Pero la gente sí tiene frustración y está muy molesta. Los sindicatos se les facilita porque tienen una estructura, tienen una plataforma de reivindicación, tienen algún grado de legalidad que los protege para salir a la calle a protestar. Entonces es normal, porque los sindicalistas también pertenecen a segmentos de población que están siendo marginados y que están siendo excluidos, ¿verdad? Como cualquier otro salvadoreño. Perfecto. Vamos a la pausa comercial. Me gustaría que nos contestara la siguiente interrogante, y es ¿qué puede ocurrir entonces en perspectiva a raíz de estos movimientos que se están dando, esas expresiones de inconformidad? O sea, si lo vemos a futuro y en ruta a las elecciones de 2012. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Antes de pasar a la opinión suya, Óscar, en torno a lo que le planteaba de cómo puede incidir todo este escenario frente a las elecciones de 2012, o sea, cómo se puede ir expresando eso como una forma de que la gente canalice sus frustraciones, o también aquellos que se sienten satisfechos con lo que está ocurriendo. Pero bueno, antes de eso, un par de comentarios más del Facebook. Guadalupe Rodríguez: a mi punto de vista, este gobierno está viendo cómo sacar adelante el país de una pésima administración que durante 2 décadas estuvo en manos de la derecha. La delincuencia, la corrupción y narcotráfico no viene de estos 2 años de gestión, eso ya es cuento viejo en nuestro país. Si hay cosas que este gobierno no ha hecho bien, pero hay que darle el voto de confianza, de que las cosas van a mejorar. Arena entregó al FMLN un país con pocos recursos. Si en 20 años lo único que hicieron fue hacerse más ricos ellos a costillas de nosotros, de nuestros impuestos. Eric Comacho dice:
Hay nuevos ricos, los amigos de Mauricio, los pobres son más y están contentos con el subsidio, pero la clase media está asfixiada, apretada y sin ninguna esperanza de cambio. Cierto, la gente tiene una apreciación bien clara de la realidad, ¿verdad? Y es cierto que este gobierno hace el esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que la pregunta no es si el gobierno hace esfuerzos, sino que si el gobierno es capaz. Porque al final podemos pasar 5 años de esfuerzos y 5 años de fracaso total de un gobierno. Eso es lo que hay que superar. La pregunta correcta es, ¿está siendo el gobierno eficiente? ¿Está siendo capaz? ¿Está teniendo resultados? ¿Está impactando en los problemas esenciales de la gente? ¿O es un gobierno más preocupado por lo superficial de su gestión? Esa es la pregunta. La gente también reconoce que sí es cierto que este gobierno recibió un Estado sin recursos, pero también no hay que negar que es el gobierno que más recursos ha recibido en tan poco tiempo. Bueno, de hecho la deuda externa del país en términos de préstamos ha crecido, ¿no? A cerca del 53% y estábamos por debajo del 50% en las administraciones pasadas. O sea, ha habido más dinero. Ha habido más dinero y va a haber más dinero y el gobierno está pidiendo más dinero. Entonces ahí uno pregunta, ¿y para qué tanto dinero? Porque yo como contribuyente debo preguntarme si mi impuesto que pago a cada rato en este país está siendo bien administrado. Porque no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Pero si yo al final del día por lo que consumo he pagado, por decir algo, 7 o 8 dólares de IVA, yo quiero ver cómo el gobierno administra esos 7 dólares. Pero si lo que el gobierno me da es ineficiencia, es incapacidad, es una sobrecarga de publicidad en los medios que es tan carísima, si el gobierno está haciendo eso, yo debo reclamarle, mire gobierno, administreme bien mis 7 dólares que yo le he pagado de IVA, ¿verdad? Y demuéstreme con eficiencia. No me venga a hablar de esfuerzos, porque de esfuerzos y buenas intenciones, eso ya sabemos, resultados. ¿Y cómo se miden los resultados de un gobierno? Un gobierno no se mide por cuántas obras hizo, por a cuántos niños les dio piñata, o como me decía una señora de una institución que cuida niños, ¿verdad? Que la Secretaría de Inclusión le mandó, parece que 8 o 20 chumpes en Navidad. Eso no es gobierno. Eso no es gobierno. El gobierno se mide por cómo hago que mi pueblo viva mejor, por cómo hago que la pobreza se reduzca, por cómo hago que mi clase media crezca y se consolide, por cómo hago que el empresario quiera invertir más y pueda reproducir el capital y el trabajo con mucha eficiencia, y cómo también el gobierno recibe los impuestos de todo lo que ocurre en el país. Pero un gobierno que se esfuerza y hace una obra por aquí y por allá, pero no me impacta en esos problemas, no está gobernando. Puede estar haciendo cualquier cosa, pero no está gobernando. Ahora, Oscar, no sé, demasiado severo en medir a este gobierno en función de lo que está haciendo, partiendo de que también, evidentemente, ya había una crisis económica a nivel mundial que estaba golpeando a todos los países y El Salvador no era la excepción. Se puede entender que es severo, pero uno juzga a un gobierno por lo que promete. Este gobierno criticó tanto a los anteriores porque dijo que era capaz, ¿verdad? Yo recuerdo aquellos spots de televisión que sacaban en la campaña donde había un plato de comida, ¿verdad? Con frijoles, arroz y tortilla, ¿verdad? Exacto. Y entonces el gobierno señalaba que esa era la crisis. Y en el mismo spot de televisión aparecía ese mismo plato con frijoles, huevo, arroz y pollo. ¿Qué significaba el pollo en esa comunicación electoral? Que el gobierno iba a ser capaz de transformar el modo de vida. ¿Qué esperábamos los ciudadanos comunes? No queríamos que el gobierno nos regalara nada. Lo que queríamos es que nos diera calles seguras, que nos diera colonias y barrios seguros, escuelas seguras. No le estábamos pidiendo más, porque nosotros podemos trabajar y generarnos nuestra propia renta si tenemos seguridad, si podemos comprar la gasolina a precios razonables, ¿verdad? Eso es lo que ofreció. Ahora, recuerdo incluso en el marco de lo que usted está diciendo que hay un spot de la campaña, desde luego, en la que aparecía el precio de los frijoles, la libra a 70 centavos, ¿no? Y entonces había una crítica fuerte del alto precio de los frijoles en ese momento. Bueno, eran 70 centavos de dólar. Llegaron en un momento determinado a unos 50 de dólar. Se dobló el más precio. del doble del precio. Entonces la gente, eso es lo que mide, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ofreciendo aquel, lo que no ofrece este, o cuál es la realidad que tenía? Sí. Y es que la evaluación política de la gente, a mí más que el análisis que hacen los académicos, me gusta más el análisis que hace la gente común. La gente común dice, tengo 4 dólares este día, tengo 2 o 3 hipotes que tengo que mandar a la escuela, le tengo que dar para el bus a todos y le tengo que dar comida a todos.
¿qué sacrifica? Es que es admirable cómo las familias salen adelante en estas condiciones. Yo quizás nunca voy a entender cómo es que las familias salen adelante con tanta escasez, con tanta miseria, y si encima de eso, en el trayecto de la casa a la parada de buses, lo pueden asaltar y le roban el celular, por ejemplo. Ese tipo de incertidumbre que afecta tanto, no solo la economía, William, sino que hay que ponerse a pensar en las consecuencias psicológicas y las consecuencias de la salud, en la salud mental de esa miseria. Ahora, Oscar, ¿es válido no pensar sobre los 20 años de fracaso de los gobiernos de Arena, que ese es, digamos, uno de los estribillos que se utiliza? Me indican que vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, explíqueme eso. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un par de comentarios que nos llegan a través del chat y en Facebook. Carlos Quintanilla dice en Facebook: necesitamos políticas que, aparte que critiquen, que propongan soluciones a los problemas de país, que no olviden o que no dividan al pueblo, que trabajen bajo una visión de país, que sean moderados, no viviendo en ideologías del pasado. En el contexto actual ya no hay de un bando o de otro. Necesitamos que los políticos se unan al trabajo que se necesita reforzar, que no solo critiquen. Bueno, y esto me lleva a la reflexión, Oscar, y lo veremos más adelante, de cómo se expresan las encuestas y el tema ideológico, dónde está quedando ahora en la opinión de la gente, porque cuando uno ve algunas tendencias, ya parece que la gente no está votando necesariamente por el color de bandera, sino de cómo está su condición. Y bueno, ya lo veremos más adelante. Pero Roberto Alvarado nos dice desde Sonsonate: el pueblo debe manifestarse en contra de todos los políticos que han traído más pobreza y miseria a nuestra gente mientras ellos la disfrutan. Bueno, son dos comentarios ahí, Oscar. Sí, en primer lugar hablemos de lo que me preguntabas al principio antes de cerrar, ¿verdad? Sobre que si es válido el estribillo de 20 años de gobierno, que hoy Arena dice que fueron 15, ¿verdad? Sí, entonces, exactamente, le están reduciendo los 5 de la administración Saca. Ajá. Bueno, es que es válido si yo cuestiono, critico y en paralelo tengo una propuesta mejor. Si yo soy capaz de demostrar que puedo hacer las cosas mejor y que puedo tener eficiencia y que puedo tener resultados que los otros no tuvieron. Si se habla de que hubo 20 años de malos gobiernos, yo tengo que mostrar que puedo ser buen gobierno. A 2 años de este gobierno, algunas pautas ya se hubieran demostrado. Pero ¿qué pasa? Que en este gobierno las cosas no se están haciendo mejor. En muchos ámbitos se están haciendo peor que los de hace 20 años. En otras se está repitiendo lo mismo exactamente, como en el caso de seguridad. Y en otras se están haciendo cosas que hacía antes la derecha, pero hoy las están haciendo peor. Entonces, ese es el problema. El problema no es uno escucha al ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, decir de que el problema de la inseguridad en el país es un problema de percepciones. O sea, uno se traslada inmediatamente a los discursos de exfuncionarios de la administración arenera, ¿no? O sea, que hacían ese planteamiento también, que era un problema de percepciones. Pero bueno, la realidad es que hay 12, 13 muertos diarios. Claro, esa es la realidad. Y eso es la verdad, ¿verdad? Lo que vemos, 12, 13 muertos diarios reportados. Hablando solo de homicidios, pero la violencia es más que homicidios, ¿verdad? Son heridos, son baleados, son atropellados, etcétera. La violencia, si nos ponemos a cuantificarla, desborda lo que podemos percibir nosotros.
Y yo no creo que sea un problema de percepciones, como lo dice el ministro. El problema de la delincuencia y la violencia en este país es un problema de comprenderlo científicamente. Las autoridades no se han puesto a estudiar cuáles son las características de la violencia y de la delincuencia, y no han comprendido los grandes límites entre seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad nacional, seguridad internacional y seguridad democrática que hablan los expertos. No se ponen no se detienen a entender que la violencia tiene múltiples causas. No solo la causa, como dicen algunos, que es por los problemas de pobreza. No, son múltiples los problemas. Pero mientras este gobierno no entienda la multicausalidad de la violencia y la delincuencia, no va a poder entender cuáles son los ámbitos de la prevención, la disuasión y la contención del crimen, del delito y de la violencia. Ahora, en el marco de esto hay un hecho concreto, ¿no? O sea, fueron 20 años de gobierno de Arena, pero fueron 20 años de oposición del FMLN, Correcto. en lo que se suponía que tenían respuestas a cada uno de los problemas, ¿no? Sí. O sea, que habían propuestas concretas de cómo solucionar. Sí. O sea, también como Arena pudo tener 20 años de malos gobiernos, como se señala desde el FMLN, también desde el FMLN tuvieron 20 años para haber preparado buenas salidas a este país. Sí. Y eso es lo importante, que el FMLN tenía un discurso, pero no tenía planes, no tenía iniciativas. Cuando yo veo los grandes planteamientos de los funcionarios en el tema de seguridad, es lo mismo. Yo incluso estaba haciendo un trabajo hace poco para un cliente, entre los materiales que estaba revisando un documento que me llamó la atención por el color, ¿verdad? Que era el ABC de la prevención, que es un documento que habla sobre, bueno, tiene una pretensión fuerte al decir que es el ABC de la prevención, ¿verdad? Pero y es financiado por el PNUD, ¿verdad? Con el gobierno, etcétera. Cuando uno ve el colofón del documento, la misma gente que hizo las políticas de prevención que fracasaron en el pasado, es la misma gente que aparece rubricando este nuevo manual, que lo único que cambia es que ahora es rojo. Pero el contenido de ese manual, que es el ABC de la prevención, es lo que uno encuentra en el programa del Consejo de Seguridad Pública, en ProJóvenes, sí, sí, que son políticas que fracasaron, aunque sea el PNUD quien las haya financiado, las haya apoyado, las haya respaldado. Han fracasado, y entonces es lo mismo con un discurso envolvente diferente, pero cuando uno compara en el terreno, en la parte operativa de esas políticas y esas estrategias, son las mismas, ¿verdad? Por eso es que no vamos a ver que el problema se reduzca. Bueno, nos quedan 2 bloques más para finalizar la entrevista. Ahora sí hablemos un poco de cómo se puede traducir esto en términos electorales para 2012, qué implicaciones puede tener, y entonces hablamos de encuestas. Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos acompaña en nuestros estudios Óscar Godoy, reconocido politólogo de nuestro país. Estamos haciendo un balance o un análisis de gestión del segundo año de gestión del presidente Funes y el FMLN. Óscar, ¿cómo se puede proyectar todo esto, digamos, un poco este nivel de resentimiento, de frustración que puede haber en algunos segmentos en este país en términos electorales? ¿O cómo se está viendo, para ser más concreto, no en perspectiva, sino lo que ya tenemos a partir de las encuestas de opinión pública?
Bueno, ya las encuestas nos permiten, por ejemplo, acá tengo un comparativo que estaba haciendo anoche entre la encuesta de LGPG Datos, la encuesta de la UCA y la Mitofsky, que también ya arrojó un informe interesante. Lo que uno ve ya en estas encuestas es que ya se refleja el descontento. Por ejemplo, la aparatosa caída de la popularidad del presidente, ¿verdad? Que lo muestran todas las encuestas, ¿verdad? Que baja sensiblemente. Por ejemplo, la LPG Datos lo refleja con 5.6, la UCA 6.16 y un 7 que le pone la Mitofsky. Es un presidente desaprobado a estas alturas, que si la tendencia sigue, el próximo año vamos a tener un presidente que va a estar abajo del 5 o quizá abajo del 6, aplazado, como diríamos es decir, no estamos todavía a mitad de periodo. No estamos a mitad de periodo y el descenso ha sido grande. ¿Por qué? Porque la gente ya comprendió que un gobierno puede ser popular, pero incapaz, ¿verdad? Y en casos, cuando uno revisa las historias de América Latina, ha habido presidentes que no tienen buena percepción en términos de imagen y que han sido eficientes en el terreno, ¿verdad? Entonces, la misma UCA lo dice, ¿verdad? Yo leí el informe de la UCA, ¿verdad? Donde dice que la popularidad sin capacidad para gobernar y solucionar problemas no tarda en erosionar la confianza del ciudadano, dice la UCA. Y lo dice la UCA, una entidad prestigiosa, ¿verdad? A la que se le tiene un gran respeto, ¿verdad? Y también señala el mismo informe de la UCA, ¿verdad? Que la ausencia de respuestas sistemáticas a los principales problemas de la población es lo que está afectando y está ya incidiendo electoralmente. Esto también se ve, por ejemplo, en la poca evaluación que le dan al gobierno, en la poca evaluación que le dan a los ministros, ¿verdad? Todos los ministros están reprobados en las encuestas. Todos, ¿verdad? Quien tiene mayor nota siempre está en el margen de reprobados. Pero vaya, quienes están ¿verdad? Mejor posicionados en esa evaluación, Ajá. educación, el caso de salud, ¿no? Que siempre en las administraciones pasadas estaban en esa misma posición, ¿no? Es decir, bien evaluados. Sí, siempre, porque son ministros que tienen una agenda más pública, más Claro. abierta, los ministros de educación y de seguridad. Y hay una incidencia mucho más clara en claro. en la Y actividad de la están en gente. contacto más directo con la gente. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, cómo la gente aprueba el Ministerio de Educación, pero cuando le pregunta cuáles son los grandes logros, la gente solo dice paquetes escolares. Quiere decir que si el Ministerio de Educación deja de dar paquetes escolares, se cae la imagen, ¿verdad? Claro. Y también cuando le preguntan cuál es el gran logro del gobierno, paquetes escolares. ¿Quién le hace entonces el gran logro al gobierno, al presidente Funes? Se lo hace el ministro de Educación. Ahora entonces, pero entonces vamos, sin tener elecciones en este momento, ya a estas alturas, por lo que Ya usted se observa refleja. en las encuestas, Ya se ya refleja. hay un cobro de factura de alguna Ya gente, hay un cobro de alguna de forma de factura. la gente que está inconforme. Sí, porque aquí en las tres encuestas que estaba comparando, la imagen de Arena tiende a subir y la imagen del FMLN en algunas encuestas está estancada y en otras está bajando, ¿verdad? Eso es bien importante, pero también cuando ya uno ve intención de voto, también ya se notan esas variaciones, ¿verdad? Como producto de lo que la gente está percibiendo. Sí, porque en términos relativos ya hay casi un empate técnico Sí, en las básicamente un preferencia empate electoral técnico. para diputados y también para Sí, las alcaldías. hay- En algunos casos sí. arriba Arena. Sí, en algunos casos, en el caso, por ejemplo, para alcaldes, en Mitofsky y en LPG Datos ya se muestra un predominio de Arena, ¿verdad? Y hay algunas encuestas que yo estuve revisando también que tienen un sesgo, ¿verdad? Que de inconsistencias. Cuando uno hace las comparaciones y los análisis técnicos, uno descubre también la maniobra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se pregunta en situación económica, que si la situación económica, aquí tengo este dato, ¿verdad? Cuando preguntan sobre la situación económica, la mayoría de las encuestas dice que empeoró en un 40, 42, 44 en algunas, ¿verdad? Ah, claro. La encuesta de la UCA, por ejemplo, tiene un porcentaje menor, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo puede ser que todas las encuestas dicen que empeoró en un 40, 42, 44 y la encuesta de la UCA dice solo 25? Ah, porque la forma en que la UCA estructuró la pregunta esconde, ¿verdad? Esconde, por ejemplo, pregunta en general la economía, pero aparte pregunta por el gas, por el combustible, por el ingreso, desarmó la pregunta, desarmó la percepción, pero cuando uno la suma coincide con las otras, ¿verdad? Ese análisis aritmético de cómo están correlacionadas las preguntas también permiten ver, ¿verdad? Y otras asistematicidades que uno descubre.
pero en general ya hay expresión popular en las encuestas. ¿No? Esto implica entonces que puedan ocurrir estos escenarios, es lo que está anticipando, puede ser la base de lo que puede ocurrir para 2012. Correcto. Sí, porque estos son insumos que a mi criterio son suficientes y útiles para los que definen y diseñan estrategia electoral, ¿verdad? Obviamente, con esta información en frío, el FMLN tiene que hacer cambios de estrategia si quiere revertir esa tendencia y si quiere recuperar el potencial electoral que está perdiendo. Por su parte, también Arena, a partir de estos mismos datos, debe replantearse en términos de estrategia para asegurar que lo acumulado hasta este momento no se le caiga, porque puede caérsele también si no logra articular una estrategia consistente. Ahora, pero bueno, la caída en todo caso que puede estar experimentando en este momento el gobierno y el FMLN obviamente tiene que ver con un desgaste natural que hay en el ejercicio del poder. Ajá, pero en sentido contrario, si hubiera sido un gobierno eficiente, no tendríamos ese tipo de desgaste a estas alturas. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, antes de las últimas consideraciones, quiero mostrarles a ustedes sobre la encuesta que hicimos a través del Facebook y que aparecerá en pantalla acerca de cómo califica los 2 años de gestión del presidente Mauricio Funes, los tiene ahí. En el resultado, por ejemplo, Mala tiene 22 votos, Buena tiene 13, Regular 3 y Excelente tiene 2. Esa es de alguna forma la expresión de, obviamente, de aquel segmento de la población en este país que tiene acceso a una computadora y desde luego al Internet y está dentro de las redes sociales. Pero bueno, no es absoluto, pero sí nos está indicando algo. Bueno, ese es el resultado. Oscar, no sé si hay alguna opinión sobre esto en particular. Sí, repito, ¿verdad? La percepción de la gente es atinada, ¿verdad? En el sentido de que la gente no se detiene a leer cosas, sino que a vivir, ¿verdad? A veces cuando uno le pregunta qué piensa la gente de la economía, uno debería preguntarle cómo siente usted esta economía, porque esta economía duele. Duele cuando no alcanza el dinero, cuando no se logra pagar todo, cuando se van acumulando moras en las deudas que se tienen, cuando no se logra poner al día, cuando tiene que pagar recargos e intereses, cuando tiene que sacrificar aspectos de su alimentación y de su ropa, cuando las familias dejan de salir a distraerse el fin de semana porque no alcanza para eso, claro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas es lo que la realidad está planteando y lo que la gente percibe. Bueno, pero entonces, ¿qué puede pasar para 2012? Cuando uno ve algunos resultados de encuestas, particularmente en el caso de la preferencia en San Salvador, que uno ve bastante bien posicionado a Norman Quijano, uno ve una reversión en las tendencias, porque siempre se ha dicho, por ejemplo, Oscar, que San Salvador es casi de izquierda, que la gente es un votante más de izquierda, pero los últimos resultados de encuestas demuestran de que esas opiniones están cambiando. ¿Qué está pasando? ¿Es que la gente está cambiando ideología o simplemente la gente está haciendo evaluación en función de cómo se están resolviendo los problemas desde un gobierno? Yo creo que la gente no está respondiendo por ideología, ¿verdad? La gente está respondiendo por lo que le afecta o no le afecta, por lo que le beneficia y no le beneficia. El Gran San Salvador, que determinó el triunfo del FMLN también, está sintiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, es muy probable que grandes segmentos de población castiguen y premien. Y va a haber segmentos de población que van a ser lo que yo llamaría votantes frustrados, ¿verdad? Que ya no van a votar porque quedaron desencantados, ¿verdad? Si tuvieron tantos años de gobierno de derecha y luego un gobierno de izquierda y perciben que no hay cambios sustanciales en su modo de vida, mucha gente no va a votar. Otros, ¿verdad?, van con furia a votar por el contrario. Y en un espectro electoral que ya se evidencia que va a ser con pocas opciones,
ahí se va a ver también cómo la gente va a chocar también con ese modelo de elecciones. Sí, porque estamos a las puertas prácticamente del bipartidismo. Claro, del bipartidismo. Entonces la gente va a estar condenada. Si no responde a un voto ideológico, va a tener que votar por castigo o se va a abstener de votar. Entonces, 2012... 2012 es convulso, ¿verdad? ¿Qué puede pasar para el FMLN? ¿Verdad? ¿Qué puede pasar para Arena? Para que cerremos. Sí. Bueno, como ya dijimos, ¿verdad? Si fuéramos a elecciones ahora, estaríamos ante un eventual empate técnico. Pero que hay tiempo suficiente para que los partidos puedan replantear sus estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, los partidos que, en el caso de Arena, que vino de una crisis y que logró reestructurarse y recuperar su estatus de partido en la posición que tenía, no se puede dar el lujo de cometer errores a estas alturas que puedan poner en riesgo, por ejemplo, esa estabilidad que ha logrado. Partidos como el FMLN, ¿verdad? Una revisión honesta de cómo están manejando su cuota de gobierno y también donde hay que hacer cambios, hay que hacerlos. Yo no digo que quiten al militante y pongan uno de derecha, no, de entre ellos mismos, pero en el FMLN hay gente capaz, solo que está abajo en la estructura. Pero hay gente capaz, hay muchos profesionales que están en las universidades, que son del FMLN. Ahora, ¿y para quién puede resultar mucho más fácil hacer esos virajes cuando faltan casi 8 meses para las elecciones de 2012? ¿A un FMLN gobernando o a un partido Arena en oposición? Yo creo que le es más fácil a Arena, porque no tiene el amarre del gobierno que tiene el FMLN, porque el FMLN, mover cuadros en ministerios, en viceministerios, etcétera, puede ser un poco catastrófico, ¿verdad?, por la presión interna. Pero sin embargo, pudiera ser una buena señal. La gente, yo veo, si hay un funcionario que no funciona en un ministerio, y como FMLN lo quito, y pongo otro del FMLN, pero ese es bueno, a la gente le va a gustar. Pero si yo me cierro a no cambiarlo solo por mantener la unidad del partido, la gente también lo va a observar. Pero en el caso del FMLN no se ha visto ese tipo de decisiones. No, ¿verdad?, porque recordemos que es la cúpula del FMLN la que está gobernando, ¿verdad? Y entonces hay un principio en política que dice que en el poder todos somos conservadores. Quiere decir que en el poder revolucionario son pocos, porque ya en el poder cada quien lucha por mantenerlo, por fortalecerlo, por reproducirlo, nunca por deshacerse de él. Y esa lógica crea tensiones y fricciones al interior de los partidos. Y un presidente que no puede quitar ministros porque no tiene poder suficiente para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué le queda al pueblo? A veces resignarse. Bueno, Óscar, vamos a conversar más adelante a medida se aproximen las próximas elecciones. Tendremos que hacer algunos análisis adicionales. Gracias, William, un placer, mucho gusto. Muy amable. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias por su sintonía.